Muy bien, vamos a hacer la presentación del Código de Vía Aérea COVID-19 en el Instituto Nacional del Corazón, comenzando por los principios de manejo de la vía aérea. Y es que hay que tener en consideración que el manejo de la vía aérea en estos pacientes es crucial porque es una de las, no es que es la principal fuente de contagio, tomando en consideración primero los niveles de bioseguridad que están descritos por el CDC americano, en la cual declara que son 4 niveles de bioseguridad que hay que tener en consideración. Desde el nivel 1, que es de bajo nivel de contagiosidad, y eso es como indica la flecha que está en la parte inferior, hay que tomar en consideración hasta el máximo al nivel de contagiosidad, que es el nivel 4. ¿Eso qué quiere decir? Nivel 1 de bioseguridad, se trabaja con agentes que presentan un peligro mínimo para el personal y el ambiente, ¿no? No produce patología en la persona sana, pero sí en el inmunocomprometido. Y básicamente acá no se necesita de instalaciones o facilidades importantes para poder tener en consideración como equipos de protección. Y pasa hasta el nivel 2, ¿no? Que se trabaja con patógenos que se asocian con enfermedades humanas, por ejemplo, punción accidental con aguja, exposición a ojos, nariz, todo lo que son mucosas, con respecto a material infectado. Y no suelen causar infecciones mortales y no son transmitidas por el aire. Pero miren, fíjense ustedes el nivel 3. Acá sí se trabaja con pacientes infectados por patógenos que pueden producir severo daño y que muchas veces aumentan la mortalidad. Y los microbios pueden ser transmitidos por vía respiratoria. En esto, sobre todo, favorece la formación de aerosoles. En este caso estamos hablando nosotros del nuevo coronavirus y todas las infecciones asociadas como el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2 las tenemos acá en este nivel de 3. Y el nivel 4 son aquellas enfermedades como por ejemplo el ébola, ¿no es cierto? En la cual la infección por patógenos son extremadamente peligrosos y pueden infectar a través del aire. Aquí ya sí no hay vacuna o tratamiento disponible. Pero ¿por qué mencionamos esto? Porque es que tenemos que tomar en consideración los equipos de protección personal. Desde el nivel 1, bajo nivel de contagiosidad, hasta el nivel 4, máximo de nivel de contagiosidad. ¿De qué estamos hablando entonces en el nuevo coronavirus? De un nivel 3. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener un nivel de protección alto. Y esto va de todos los equipos de protección que incluyen la careta con visor y el traje especial con el mameluco. Pero también se ha visto mucho en la literatura el uso de los boxes, de las cajas de acrílico, los aerosol boxes, o los hooks que se le denomina, en la cual nosotros tenemos algunas consideraciones a tomar en cuenta. En el vídeo que están viendo ahí es una caja que se ha hecho de acrílicos, ya tiene sus medidas respectivas, tiene 2 orificios que van hacia la parte donde el personal va a laborar colocando sus antebrazos, pero tiene algunas ventajas que permite una correcta manipulación del tubo endotraqueal y del videolaringoscopio, ¿no? Y sobre todo la ventaja cuando se usa laringoscopía directa sin máscara facial, cuando no se dispone de los equipos de protección personal. Y se recomienda muchas de las veces cuando no se disponga de videolaringoscopio y a que requiere se recomienda también cuando haya un nivel adecuado de entrenamiento, de supervisión, porque es una situación que de repente restringe un poco de movimientos para el operador y ante una falta de máscara facial es útil como último recurso y se puede recomendar inclusive en aquellas intubaciones que no tengan riesgo de complicaciones y con un nivel de seguridad 1 o 2. Pero aquí, ¿qué es lo que hay que tener en consideración respecto a las desventajas? En la literatura que se menciona, si bien es cierto, hay muchos vídeos que favorecen, pero sin embargo más se encuentran desventajas. En el hecho es que aumenta la manipulación o la interacción con el paciente infectado. Hay disminución del movimiento natural del operador, porque fíjense ustedes, se restringe solamente al utilizar los antebrazos sin poder hacer una interacción dependiendo de que se pueda empañar el dispositivo. Hay escape de aerosoles, sobre todo hacia la porción caudal del paciente y se tiende muchas veces a la contaminación interna del acrílico y del videolaringoscopio, ¿no? Y no hay una evidencia para utilizarlos en pacientes con vía aérea difícil con infecciones nivel 3, nivel 4 de bioseguridad. Hay otro dato adicional.
que fíjense ustedes que los modelos inclusive ahora están mejorándose, en la cual el orificio de apertura por donde ingresan los antebrazos es bastante grande, de manera que puede haber fuga. Y de hecho, a la hora que se hacen las manipulaciones y sobre todo en el retiro del antebrazo, es donde puede haber justamente el mayor potencial de la generación de aerosoles. Tomar en consideración que por qué es que ahorita tomamos mucha precaución en estos procedimientos que generan aerosoles, dentro de los cuales está la intubación endotraqueal, dentro de los cuales está la reanimación cardiopulmonar, el hecho de poder realizar una ecocardiografía transesofágica. Es que ya salió una publicación muy interesante respecto a que durante el momento en que nosotros tosemos o estornudamos, esos aerosoles que se generan son al menos de 10 micrómetros de tamaño y para una velocidad de hasta 10 metros por segundo, pues va a caer al suelo con una distancia de más o menos 1,50 m, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede si es que la velocidad llegase a ser de 50 metros por segundo, que se puede lograr de repente con un estornudo? Se pueden llevar estas partículas mucho más grandes a los 10 micrómetros y que son generadas en el aerosol hasta un rango de 2 a 6 metros. Entonces fíjense ustedes por qué es importante entonces dentro de todo esto que más que utilizar de repente este box, aerosol box, lo más importante es los equipos de protección personal, sabérselos colocar y sobre todo sabérselos retirar. Hay que tener en cuenta también muchos principios que hay que tener en consideración. Va a pasar durante, ¿qué consideraciones debemos tener durante? El equipo, la dinámica de equipo, así como tal cual haciendo un parangón con la dinámica de equipo de los sistemas de reanimación cardiopulmonar, hay que tener que el equipo tiene que tener roles claramente definidos, que tiene que hacerse una comunicación efectiva entre los miembros del equipo, saber comunicarse claramente respecto a los planes cuando sea una vía aérea inadvertidamente difícil, ¿no? Y hay que tener también importante evitar justamente, o sea, hacer un monitoreo bastante estrecho para evitar justamente las infecciones cruzadas que se puedan presentar entre los miembros que están trabajando. Hay que considerar algunos aspectos técnicos, por ejemplo, el manejo de la vía aérea tiene que hacerlo el primer intubador, el que tenga la mejor experticia, que hay que tener también en lo posible generar los mínimos flujos de oxígeno o de gases en general para evitar justamente el riesgo de la aerosolización. Las técnicas específicas para el sellado de la vía aérea se va a utilizar la técnica de la BE, de la VE, y sobre todo lo que se preconiza pues es que el paciente vaya hacia una secuencia rápida de intubación, siempre tomando en consideración el relajante muscular justamente para minimizar el riesgo de ventilación espontánea y sobre todo que se le pueda producir tos en el paciente. Asegurarse siempre, como les había mencionado, la parálisis y la ventilación a presión positiva, sea con la bolsa de reanimación, el AMBU, o la ventilación mecánica, siempre tiene que realizarse una vez que se haya inflado el CAF. ¿Y qué hay que hacer después? Evite todas las que sean desconexiones innecesarias del circuito del ventilador mecánico. Si es necesaria la desconexión del ventilador por cualquier motivo que fuere, siempre utilizar equipos de protección personal tal cual como uno se vistió para hacer el procedimiento de intubación y mantener el tubo clampado, sobre todo o con algún obturador que evite que las secreciones vayan directo hacia el ambiente generando aerosoles. Mantenga la disposición siempre todo lo que sea equipos de protección y del retiro, sobre todo de la manera apropiada, higiene de manos y sobre todo hay una parte muy importante que es el debriefing de equipo, tal cual como si nosotros estuviéramos en la parte de la reanimación pulmonar. Respecto al código de vía aérea COVID, se ha trabajado por parte de la UCI clínica, pues el equipo de un código de vía aérea COVID. Yo he tratado de recoger la información tomando en cuenta que en la presentación le hemos hecho respecto a algunos aspectos que denota el equipo de vía aérea. Tal cual como si fuese un equipo de código rojo, el equipo de vía aérea va a manejar específicamente en un escenario ideal, debe tener y debe constar con 6 participantes. Esto lo he tomado del grupo de manejo de la vía aérea que tenemos y que enseñamos que se llama MAVE, que estamos acreditados por la Sociedad Americana de Manejo de la Vía Aérea, la SAM, en la cual se indica pues que tiene que haber un primer intubador, un asistente de vía aérea que van a trabajar como primero y segundo intubador
alguien que haga manipulación laringe externa, presión cricoidea, alguien que vaya a los fármacos de accesos endovenosos, el líder de equipo y alguien que registre. Si uno hace una comparación, pues son el juego de 6 roles de la intubación endotraqueal. Y aquí también se está dejando en la presentación pues todas las funciones que tiene cada uno de los miembros del equipo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando uno aborda en el código de vía aérea para un paciente con COVID, se tiene que limitar el número de personas que están en la habitación del paciente. ¿Por qué? Porque el riesgo de contagiosidad. La mayor parte de los médicos o del personal sanitario justamente han tenido el contagio justamente por los procedimientos de intubación endotraqueal. Por tanto, lo que se sugiere es que existan 3 personas que estén dentro de la habitación del paciente. Uno de ellos tiene que ser el primer intubador, es el que tiene más experiencia que habíamos mencionado, que realiza la intubación endotraqueal, debe conocer los conceptos de vía aérea fallida, de poder comunicar al líder de equipo que cuando uno necesite maniobras, ya de repente manejo quirúrgico de la vía aérea, y realiza todos los procedimientos respectivos de la vía aérea e inclusive si en el caso se decretase fallida y se tiene que avanzar hacia una técnica quirúrgica, puede realizar los procedimientos de FONA, es decir, el abordaje frontal de la vía aérea quirúrgico. El que está en los fármacos, que es el que prepara, carga todos los fármacos, que asiste respecto también al manejo hemodinámico, drogas, el que está al tanto respecto a las órdenes del líder de equipo. Y tenemos el líder de equipo que a su vez hace de asistente de la vía aérea, que es el que planifica los algoritmos que se van a utilizar, es el que tiene la responsabilidad justamente de estar con el primer intubador, porque si es que él tiene algún intento fallido, pues poder intervenir, y que es el que asiste pues en todos los procedimientos de la vía aérea. Sin embargo, fuera de la habitación o contigua a esta, debe haber, que está cerrada, debe haber de todas maneras un participante más. De esta manera el equipo de vía aérea se estaría conformado por 4 y este participante es el que hace definitivamente el checklist de colocación de equipos de protección personal, es el que verifica todo, la parte logística, los dispositivos, los fármacos que se van a utilizar y tiene que tener en cuenta el coche de vía aérea, la utilización de, por ejemplo, una broncofibroscopía o una videoscopía y el coche de paro cardíaco por si es que el paciente que ya habíamos mencionado puede tener una vía aérea fisiológicamente difícil, de repente entra en una situación de parada cardíaca y se constituirían en el manejo del paro cardíaco. Bueno, estas son las funciones y además que estaría mediando como registrador de todas las acciones que trabaja el equipo. Para tal finalidad se ha elaborado una lista de checklist que tomada en base al documento que se ha trabajado que han trabajado el equipo de cardiología y respecto a que va desde el equipo de protección personal, desde la apuesta, todos los elementos que consta, la definición de los roles del equipo de reanimación, de manejo de la vía aérea, la preparación del equipo, hacer un checklist de todas las considerandos que se puedan tener, tanto en fármacos como en dispositivos, que hay que anticiparse siempre para la dificultad, es decir, tener un plan de secuencia, como se ha colocado aquí en este checklist respecto al algoritmo de la DAS, de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, pero también se puede utilizar otra metodología que les voy a mencionar después, y dentro del ambiente, qué es lo que se tiene que verificar, qué es lo que se tiene que checar, hacer ya la intervención propiamente dicha de la laringoscopía y la inserción del tubo endotraqueal y también las consideraciones de los procedimientos donde hay una parte fundamental que es la retirada de los equipos de protección personal. Muy bien, como lo había indicado, es la bandeja de intubación COVID, la cual tiene que estar constituida ya definitivamente por equipo que va a quedar permanente, como es el videolaringoscopio. Además de también tiene que haber un laringoscopio directo con hoja de Macintosh, que es la hoja curva número 3, número 4, una estilete rígidos o sondas o cánulas buggy, jeringas de diferentes tamaños, el guiador, guía de intubación, tubos endotraqueales de distinto tamaño, lo que se acepta mundialmente para ser prácticos en mujeres número 7, número 8, en varones número 9, 8, 9, máscaras laringias, que son dispositivos sobre todo si son de segunda o tercera generación, como vamos a ver,
tubos orofaringeos, que son los famosos tubos de Mayo, las sondas nasogástricas o sondas gástricas de tamaño apropiado, capnografía, los filtros virales que habíamos mencionado, catéteres que son de circuitos de aspiración en circuito cerrado y los dispositivos que vayan a bloquear el cierre distal del tubo endotraqueal, que si bien es cierto ahorita se están utilizando pinzas, pero ya cuando veamos la práctica vamos a hacer algunas artilugias que nos van a poder servir y la cánula Yankauer. Voy a colocar acá este video que tiene una duración de algunos minutos, pero para que vean cómo es que se maneja la vía aérea a través de esta metodología del equipo de vía aérea, cómo es que se articula. Si bien es cierto, lo que vamos a presentar es del grupo de nosotros de MAVE, pero que se puede acoplar sobre todo por la de las funciones respecto al número menor que debe contener un código de vía aérea COVID. Muy bien, buenas noches doctores. Paciente varón de 22 años, clínica particular, es un PDDS, bien. Él viene con un tiempo de enfermedad de aproximadamente 7 días, caracterizada respiratoria, bien, disnea a moderados esfuerzos y también historia de fiebre. En esta clínica lo que han hecho es, han tomado una radiografía de tórax y le han dicho de que inmediatamente acuda acá. Le hemos puesto una cánula binasal y lo estamos trayendo. Por favor, el paciente. Okay. Listo. Bien, muchachos, tenemos un paciente inestable. Monitor, por favor, coloquemos las funciones vitales. Altura 84. Anita, medidas de oxigenación. Ok, cánula binasal a 15 litros por minuto. 15 litros ya está. Más mascarilla de reservorio a 15 litros. Oxígeno con reservorio 15 litros ya está. Tenemos 85, 43 de presión arterial. José, podemos canalizar 2 vías. Sí, buscando la vía. Un litro de suero sereno fisiológico. Correcto. Vamos a distribuirnos las funciones. Anita, tú vas a ser el primer intubador. Y así tú vas a ser el segundo intubador. Carlos, manipulación de adjuntos para colocárselos a Anita. José, las drogas y los activos. Cuando nos ayudas con la monitorización, por favor. Que si lo necesitamos, que nos ayudes con los tiempos y con el registro. Okay. Listo. ¿Cuánto tiempo vamos de preoxigenación? 3 minutos. 3 minutos. La saturación se mantiene, ya tenemos 95%. Tenemos aún taquicardia y tenemos hipotensión. José. Listo, vía colocada. Podemos pasarle un litro más de suero Pasando por a chorro. y puedes ir preparando vasopresores. Listo, buscando segunda vía. Así se destroza y vamos a empezar a irse por hora, por favor. Bueno, tenemos un paciente que está con una frecuencia respiratoria de 35, satura 95, pero con un fluido de 88% con la bolsa reservoria y la cánula binasal también. Entonces pienso que este paciente va a ir a una intubación traqueal. Tiene una falla en la oxigenación y la ventilación. A pesar de estar 95 no ha mejorado. ¿Todos de acuerdo? De acuerdo. Bien. Hay que decidir qué algoritmo vamos a usar. Es un paciente que está agónico, no está agónico. Tiene una criterio de vía aérea difícil para una intubación, Anita. El protocolo Lemon. Es delgado, la apertura bucal está bien. Señor, un ratito, ya voy a revisar la boca. Malampati 2. Regla 332. 3 de incisivos. Buena apertura bucal. 3 mandibular. mentitiano y 2 infayoideo. Bien, está elevada la tráquea, la laringe. Hay buena movilización cervical. Ok, entonces No hay criterios de vamos a hacer el dificultad. algoritmo de la vía aérea difícil. Vamos a usar la secuencia rápida de intubación. Ok, José, vamos a preparar la premedicación. Ok, listo, preparando silocaína. 4 Fentanilo. centímetros de cocaína, 4 centímetros de fentanilo, José, por Ok, favor. colocado en bolo. Carlos, tú vas a asistir con los adjuntos a Anita. Listo. Vamos a tomar una nueva presión arterial para ver si ha mejorado. Cecilia, ¿cuánto tiempo vamos con la preoxigenación? 6 minutos en total. ¿Vamos a usar algún inductor? Sí, es buena pregunta. Hay que utilizar un inductor. Vamos a usar midazolam 10 miligramos. Y algo más que me olvide en drogas. Rocuronio podría ser Ok, relajante muscular. Vamos a usar rocuronio porque el paciente probablemente vaya a ventilación mecánica. 50 miligramos de rocuronio. 50 listo. Y tengo listo. Anita, ¿cómo vamos? ¿Estás lista? Bien, sí, saturación 96, tengo laringoscopio, Tubo chequeado. tubo endotraqueal con guía Sí, metálica, está listo. Ambú también. Sí. ambú listo, Listo. Midazolam listo. endotraqueal. Listo, premedicación. Líder. Empezamos con la inducción entonces. Ya. Listo. 10 miligramos de midazolam, José. Pasando 10 miligramos de midazolam en este momento. Ok. Muy bien. 50 miligramos de rocuronio. Pasando 50 miligramos de bolo en este momento. Listo. Anita. ¿Todo Señor, bien? sí, paciente.
a 4. ¿Qué, señor ¿Necesitas segundo Una boogie, intento o una una boogie. boogie? Voy a intentar con boogie. Carlos. No pasa, se está yendo para el esófago. Ok. ¿Seguís intentando o deseas usar un video de laringoscopio? Pasamos a video de laringoscopía. Ok. Vamos al segundo intento. Vamos a reoxigenar mientras Carlos prepara el video de laringoscopio. ¿Qué vas a utilizar? Brightscope, King Vision, Carlos. King Vision. King Vision. Sonda canalada. Acá nada. No canaleta. Perfecto. Listo. Preparado. ¿Listo? Vamos Sí. con 96, saturación. 180. ¿Cuánto tiempo de apnea, Cecilia, vamos? 5 minutos 5 minutos de apnea. Pero ¿Lista? si apenas Voy a entrar. En total, 2 minutos más. Ok, listo. Vamos con el segundo intento. Hay edema de los aritenoides, no avanza el tubo. Puede En el pasar lado el derecho, tubo, sí. ¿no? No pasa el tubo. Los aritenoides están edematizados en el lado derecho y no progresa el tubo. Bueno, no logramos canalizar la tráquea. ¿Consideras un tercer intento o vamos a pasar con otro dispositivo? Usamos otro dispositivo. Ok, entonces vamos a declarar una vía aérea fallida. Tenemos 2 intentos, un poco más por un operador experto. El paciente es ventilable, oxigenable, pero no puede ser intubado. Entonces vamos a coger el eje vertical del algoritmo de la vía aérea fallida y vamos a probar por la fibra óptica flexible. Y así vamos a cambiar de operador. Vas a entrar tú en el tercer intento. Listo, líder. Anita, nos comunicas cuando esté listo para que entre y así. Tenemos saturación 96. Cecilia, ¿cuánto vamos? El periodo de apnea. José, por 5 favor, minutos. la... 5 minutos el periodo de apnea. Respirador conectado. Sí. ¿Listo? 3 centímetros de lidocaína en Pujeringa, por favor. Ok, Cuando sí, te sí, sea sí. necesario. Ok, listo. Líder, voy a entrar con un Quítalo, tubo. una Cargado. toma de presión arterial, por favor. Voy a entrar con un tubo más delgado porque hay edema en la laringoscopía que realizamos ya. ¿Listo? Listo. Vamos. Listo. Se mantiene igual, líder. No ha bajado. ¿Estable? Estamos con la arena de 10 cc hora, líder. Ok. Entré. La presión arterial se mantiene igual, líder. Bien, líder, se confirma, hay edema en los aritenoides, más en el derecho. Ya estoy en cuerdas vocales. Ok, Líder, tengo una estenosis subglótica. okay, pero Tengo- es pasable, pasa el fibro. Sí, son exofíticas que obstruyen más o menos el tercio inferior. Papilomatosis, ¿no? Sí, parece que sí. Son papilomas, aparentemente. Bueno, una masa que no está permitiendo. ¿Pasa el tubo o no? Ya estoy en la carina. Ok. Listo, voy a pasar el tubo. Ok. Pasó sin dificultad. Voy a verificar un ratito. A ver, voy a ver. Líder está quedando a 3 centímetros encima de la carina. Ya, bien. Tubo ubicado a 3 centímetros. Inflando CAF. Listo. 15 centímetros. Anita, ventilamos. Líder, camografía. Ya tenemos la curva de cambiografía 37, saturación 98, 180, Cecilia, Pasa. ya tenemos el tiempo de apnea, está siendo Pasa. ventilado, frecuencia cardíaca 55. bien. Ok, José, podemos Pasa bien, un poco ok. de sedación y anestesia. Ok, preparando midazolam 30 en Midazolam. Listo. A Dos 10 cc ampollas de hora, 50. 2 ampollas en 100 cada uno. Fentanilo también, pues ampollas de 5. Ok, tenemos imagen de la radiografía, ¿con qué viene el paciente? La vía aérea ha sido controlada, fue una vía aérea fallida, una vía aérea ventilable, oxigenable, pero no intubable. Ahí está. Ahí está la Sí. radiografía. Tenemos un paciente con infiltrado intersticial bilateral, probablemente una neumonía, de un agente oportunista, neumonía y derecho no lo sabemos. El paciente ha sido controlado y se va a ser conectado a la ventilación mecánica. Muy bien, muchachos, eso ha sido todo. Gracias. Como ustedes han podido apreciar, ese es el código de vía aérea en la cual ustedes han visto los roles definidos y cómo es la interacción entre todos ellos. Solamente para mencionarles que existen muchos algoritmos para manejar una vía aérea. Sin embargo, ante una situación de emergencia, como es en este caso por el riesgo que todo implica de la alta contagiosidad, formación de aerosoles, el paciente que está inestable, con hipoxemia, etcétera, es importante tomar en consideración un enfoque que se llama el enfoque de Vortex. Recuerden que el hecho de tener los diagramas, las ayudas mnemotécnicas o checklist de verificación nos ayudan en situaciones de emergencia. Y este algoritmo de Vortex es un enfoque que promueve el manejo de una vía aérea difícil, tomando en consideración muchas de las veces la prioridad que se tiene que tener con el paciente, es decir, que se logre una oxigenación alveolar adecuada
más que la preferencia, es decir, que el propio toma decisión de con qué dispositivo voy a hacer. No usa algoritmos en específico, pero toma lo más resaltante de ellos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen de la derecha, vamos que en esta imagen se utilizan tres tipos de dispositivos. Todo lo que es la ventilación con máscara válvula bolsa, es decir, con la máscara, la bolsa de reanimación, el AMBU, los dispositivos supraglóticos o extraglóticos y el tubo endotraqueal. Y si ustedes se dan cuenta, uno va pasando por todas estos, que son las vías aéreas no quirúrgicas, y hasta el último, en parte de la parte del vértice inferior del vórtex, tenemos las vías aéreas quirúrgicas. ¿Qué quiere decir? Que mientras más arriba estemos, la seguridad que tenemos con el paciente va a ser mucho mayor, y sobre todo la idea es llevarlo a la parte verde. ¿Por qué? Porque la parte verde es la zona donde el paciente mantiene una adecuada oxigenación, sea por ventilación espontánea, por sus propios esfuerzos o con los dispositivos que nosotros hayamos escogido. Muy bien. Gracias a todos por estamos ahí. Entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces, ¿de qué hablábamos del enfoque Vortex? El enfoque Vortex es una alternativa a los algoritmos de los anestesiólogos que utilizan para manejar las vías aéreas difíciles, y de qué consta es que nosotros tenemos diferentes niveles para poder manejar una vía aérea. Es decir, podemos ventilar al paciente con un dispositivo de máscara válvula bolsa, el AMBU. Tenemos los dispositivos supraglóticos y tenemos el tubo endotraqueal. ¿Cuál es el concepto? Que nosotros podamos empezar realmente cuando hay una situación estresante, a veces uno se desespera, y eso es lo que se llama la vía aérea psicológicamente difícil. Por tanto, lo que nosotros debemos tener es plan A, plan B, plan C. Pero muy amén, como dice acá lo que les estaba mencionando, muy amén de que el paciente, vayan ustedes a utilizar un determinado eh, dispositivo. El concepto es que al paciente lo lleven a la zona verde, y como ustedes ven, el embudo va bajando y siempre hay niveles de oxigenación alveolar que se deben mantener. El concepto es que evitar que llegue al vértice, porque el vértice, ¿quién está en el vértice? Las vías aéreas quirúrgicas. El concepto es manejarlo con el dispositivo que usted mejor maneje, tubo endotraqueal, laringoscopía directa o videolaringoscopía, o si no, un supraglótico, y por último, si no, la ventilación a presión positiva, que es lo que se debe evitar, pero ese es para el manejo de la vía difícil. ¿Qué es lo que usted va a escoger de preferencia, con el que esté más habituado? ¿Cuál es el objetivo? Mantener la oxigenación alveolar. Ese es el derrotero. ¿Y cómo lo logramos? A este objetivo a través de dos mecanismos. Primero, mantener la vía permeable. Y segundo, a través de los mecanismos de transporte del gas, del oxígeno. ¿Cómo se mantiene la vía permeable? A través de técnicas no quirúrgicas. Tenemos tres: la intubación traqueal, sea con laringoscopio, videolaringoscopio, la máscara laringea, se preconizan las de segunda generación, y por último el AMBU. Y las técnicas quirúrgicas, que pueden ser sobre todo las crico y las traqueostomías, pues sobre todo la cricotomía de emergencia. Y los mecanismos de transporte se logran con la ventilación a presión positiva, la insuflación y el movimiento de masa apneica, que se puede lograr con las técnicas de no DESAT, es decir, colocar cánulas nasales mientras se está haciendo el proceso de intubación. Pero para poder lograr esto, cualquiera sea de las técnicas que utilicemos, nosotros no es que voy a utilizar solamente el AMBU. Hay ciertos tips. Por ejemplo, puedo hacer la técnica de la B y de la E, que eso lo vamos a ver en la parte práctica, colocar dispositivos como cánulas orofaringeas, nasofaringeas, ver el tamaño del dispositivo, aspiración de vía aérea. Si utilizo un dispositivo supraglótico, vamos a ver en la práctica también de qué se trata. Y para la intubación endotraqueal, sacar la dentadura, algunos tips como utilizar pinzas de McGill, o de repente utilizar la bujía elástica de Eschmann, que es la BUGI, como vamos a ver posteriormente. Entonces, para hablar un poquito de, a veces, entender de los dispositivos extraglóticos, acá nosotros tenemos los dispositivos supraglóticos, que son dispositivos que su nombre lo dice, que se colocan encima de la glotis y nos sirven para oxigenar y ventilar. La FDA desde el año 96 aprobó, ya no se necesitan estudios realmente porque han comprobado su eficacia. Recuerden que los dispositivos supraglóticos estuvieron en el campo clínico desde finales de los años 80. ¿Cuáles son estos tipos de dispositivos? El combitubo, el tubo laringio y todas las máscaras laringeas, ¿no?
Entonces, acá si uno puede ver es el combitubo más utilizado en la parte prehospitalaria. Tenemos el tubo laringio, que es un dispositivo que tiene 2 CAF, que va a ir a intubar el esófago específicamente, y este es el CAF que va a la hipofaringe, igual que acá, y las máscaras laringeas. Pero, ¿cuál es el concepto que uno lee la literatura a nivel mundial de utilizar una máscara laringea? Recuerden que la máscara laringea se utiliza muchas de las veces para cirugías de día, cirugías cortas, en anestesiología, pero cuando hay vías aéreas fallidas, justamente la máscara laringea es un elemento que nos va a poder ser muy útil para manejar una vía aérea. Esta máscara laringea, fíjense ustedes, la forma está compuesta de una pequeña cazoleta que se sitúa en la hipofaringe, que es un CAF, que va conectado a un piloto, ¿de acuerdo? Que tiene una válvula y tiene un conector estándar de 15 milímetros, que es tal cual el tubo endotraqueal. Le hace a cualquier dispositivo que se vaya a utilizar para hacer la ventilación. Ahora bien, tiene este CAF, ¿no es cierto? Tiene unas barras para prevenir que la glotis caiga. Y específicamente cuando queda en la vía aérea, lo que nos va a permitir es hacer una ventilación y el sello de presión no va a ser, tendría que ser superior a los 20 centímetros de agua. Y aquí es importante que hay que sellar de la manera adecuada porque la inserción mucho va a depender más que del inflado de la mascarilla, de con cuántos centímetros se va a inflar ese CAF, va a depender mucho del sellado que se haga, sobre todo del tamaño. Ahora fíjense, hay diferentes números que hay disponibles en el mercado. Las indicaciones, ustedes las pueden ver acá, y todas las contraindicaciones que hay en la literatura son más referidas a contraindicaciones relativas, incluida la obesidad, patología faringolaringia, en aquellos pacientes que tienen distrés pulmonar, con disminución de la compliance también, y hay algunas otras al respecto. Sin embargo, fíjense ustedes que el ASA, la Asociación Americana de Anestesiólogos, la recomienda dentro de sus algoritmos desde el año 2003. Por eso les digo que este es un dispositivo que cuando tenemos vías aéreas anatómicamente difíciles, nos van a salvar de la contingencia ante una eventualidad de descompensación del paciente. Recuerden que también la máscara laringea es un dispositivo transitorio, porque hasta que a ofrecerle la oxigenación y ventilación al paciente hasta que venga el personal experto para que pueda hacer la intubación finalmente traqueal, que es el gol estándar y que es lo que se preconiza en utilizar en estos pacientes. Las máscaras laringeas vienen de primera, segunda y tercera generación, un poco para diferenciarlas. La de primera generación son como las que les he enseñado acá, está la máscara laringea clásica. ¿Cómo se diferencian de las de segunda generación? Porque las de segunda generación tienen un conducto en la parte posterior. ¿Y para qué es ese conducto? Para poder colocar una sonda gástrica y de esta manera hacer la descompresión del esófago. La apertura de este ducto se abre hacia la parte posterior de la máscara. Hay otras de segunda generación que son muy buenas, que son las Fast Track, los ILMA Fast Track, que nos permiten intubar dentro de la máscara. ¿De acuerdo? Los tamaños van a variar dependiendo del tipo de paciente. Se pueden intubar desde recién nacidos a lactantes. Y el número 6 es aquellas personas que tienen un peso de 100 kilos aproximadamente. Uno no tiene que aprenderse de memoria nada porque acá en el piloto del CAF nos dice con cuántos centímetros de agua se va a insuflar, de centímetros o sea, de aire de mililitros que se le van a colocar. Y si uno hace transporte aéreo, se tendría que llenar con agua. Las de tercera generación, básicamente hay un poco de controversia, es que si hay una verdadera tercera generación, pero son aquellas que no tienen piloto, no tienen CAF, y que son autopresurizables, ¿no? Pero ya de este tema no vamos a entrar en discusión. Específicamente lo que se recomienda para COVID son las de segunda generación. Y acá nosotros tenemos un video que, como vamos a ver en la parte práctica, ¿cuál es el concepto? Todo lo que es dispositivos supraglóticos, videolaringoscopio, uno tiene que ingresar por la línea media. No es como el laringoscopio del Macintosh, que uno entra por la comisura labial derecha, ¿verdad? Del paciente, que desplaza la lengua. Acá todo es línea media con el CAF desinflado, fíjense, siguiendo la curvatura anatómica de la vía aérea. Una vez que hemos llegado al tope, que ya estamos en la hipofaringe, insuflamos el CAF, ¿de acuerdo? Con la cantidad de centímetros que nos indica en el mismo piloto, se hace la fijación del tubo. El concepto es, fíjense ustedes acá, cuando uno ingresa, línea media, ¿de acuerdo? El CAF
fíjense que va a quedar y se va a abrir para la parte de la epiglotis, ¿de acuerdo? Con esa cazoleta, ¿recuerdan esas como ranuras que tenía? Se evita que la epiglotis caiga y el oxígeno va, el oxígeno va a pasar hacia la vía aérea. Que si se puede usar capnografía, si se puede usar capnografía. Fíjense el detalle, que esta es una de segunda generación porque tiene un tubo que nos va a permitir colocar una sonda gástrica y el concepto más o menos es que desde el conector de 15 a la comisura queden 1.5 o 2 centímetros. Se presuriza y acá podemos colocar en un paciente que tiene estómago lleno, ¿no es cierto? Podemos colocar una sonda gástrica y que esto nos va a permitir disminuir el riesgo de aspiración. ¿Y qué hay de los videolaringoscopios? Se ha visto mucho respecto a esto, que son de las técnicas de la experiencia del personal en China que ha tenido, y es que los videolaringoscopios funcionan porque tienen adherido a la parte distal de la pala un sensor electrónico de imagen, que es el que va a transferir, que tiene la tecnología CCD o CMOS, dependiendo del dispositivo que se esté trabajando, y que va a llevar una luz LED porque es una luz fría, que es más compatible con la óptica del ojo humano. Y este sensor va conectado muchas veces a una cámara que puede ir adherida al mango del dispositivo o puede ser una pantalla externa. ¿Qué ventajas respecto al gol estándar que es el laringoscopio convencional? Recuerden que cuando ustedes hacen una intubación con el laringoscopio convencional solamente tienen 15 grados de apertura. En cambio, cuando utilizan el videolaringoscopio tenemos de 45 a 60 grados, es decir, voy a tener una mejor optimización de la vía aérea. Y hay un dato fundamental en los trabajos que cuando uno revisa, siempre comparado con el gol estándar de la laringoscopía directa, es que la curva de aprendizaje es más sencilla de alcanzar con estos dispositivos en proveedores no expertos, ¿no? O sea, comparado con los anestesiólogos. Entonces, ¿por qué? Porque la curva de aprendizaje es más corta. ¿De acuerdo? Y lo que nos permite muchas veces es, si uno en la laringoscopía convencional ve un CORMAC 3, un CORMAC 4, ¿de acuerdo? Que son vías aéreas difíciles, la idea es que estos dispositivos por lo menos lo conviertan en un CORMAC 2. Entonces, hay específicamente varias marcas en el mercado, no se comulga con ninguna específicamente, pero el tema es que la gran división de los videolaringoscopios es sin canal y con canal. ¿Qué significa con canal? Que el dispositivo en la hoja tiene una parte canalada donde uno calza el tubo. ¿De acuerdo? Uno lo calza. Fíjense ustedes que la angulación de la pala es mucho mayor que la pala de Macintosh del laringoscopio convencional. Algunos tienen la pantalla adherida, otros, los que no tienen canal, obviamente se va a utilizar una guía. ¿Qué característica tiene que tener esa guía? Tiene que ser una guía rígida, una guía dura, como por ejemplo el modelo más difundido es el GlideScope. ¿El GlideScope qué ventaja tiene? O que tiene la pantalla en algunos modelos afuera. Y justamente para los del COVID nos serviría mucho porque simplemente estas batones o palas son descartables. Entonces ya no me permitiría contaminar el equipo, el dispositivo. Entonces, sin canal y con canal. Recuerden que si son sin canal, tienen que utilizar guía. Los hay de modelos reutilizables, los hay no reutilizables, ¿de acuerdo? Pero fíjense ustedes, la guía es bien rígida y eso es el tema importante. Los diferentes modelos del GlideScope, ¿no? Y fíjense que la pala es angulada y sobre todo el estilete es bien rígido, ¿de acuerdo? Inclusive cuando hay vías aéreas difíciles, hay algunos tubos endotraqueales que tienen como un pico de pato, ¿no es cierto? Que tienen un nombre específico, ahorita lo he olvidado, pero que sirve para poder intubar al paciente en una primera instancia, ¿no es cierto? Y evitar el daño de los aritenoides. Recuerden que el GlideScope no se comulga con ninguno, pero específicamente el GlideScope es el que más está colocado probablemente en el mercado a nivel mundial. Hay 4 pasos. Uno primero tiene que mirar la boca para poder posicionarse y saber que estamos para poder colocar el dispositivo. Vuelvo a repetir, si usamos una máscara laringea, o sea, cualquier dispositivo supraglótico o un videolaringoscopio, ¿cómo ingreso? Ingreso por la línea media. ¿De acuerdo? Siempre se ingresa por la línea media. Ese es un concepto fundamental. No se ingresa como en la laringoscopía convencional que entra por una comisura. Esto va todo por la línea media. El objetivo es no necesariamente hacer el desplazamiento de la lengua, sino que la punta de la hoja
vaya para la valécula. Luego miro la pantalla, porque eso es lo que quiero apreciar. Fíjense ustedes, en la laringoscopía, la epiglotis, arriba la valécula, y aquí tengo la entrada a la glotis, las cuerdas vocales, cartílago aritenoides izquierdo, cartílago aritenoides derecho. El concepto es que hay que ubicar la imagen justamente de la glotis, de la apertura de las cuerdas vocales, justo tratar de calzarla en el centro de la pantalla, haciendo movimientos de ingreso, de salida, movimientos un poco de tracción, no palanqueo, sino tracción del mango hacia la parte superior. Pero si hacemos mucha manipulación, el problema es que podemos tener temas de sangrado, ¿no? Y si hacemos eso, pues justamente nos podríamos complicar en la vía aérea. Y aquí aparece justamente por la manipulación, el sangrado. Y cuando hemos superado eso y tengo en la visión de preferencia en el centro de la pantalla, ¿no es cierto?, la entrada de las cuerdas vocales, ahora miro nuevamente la boca. Miren el tubo cómo entra. El tubo no entra paralelo al mango, entra en 90 grados y conforme va ingresando lo voy haciendo, lo pongo en paralelo con el mango del videolaringoscopio. Es en ese momento que yo miro la boca solamente para ingresar con el tubo que está calzado con la guía rígida, porque es un tubo que no tiene, un dispositivo que no tiene canal. Una vez que he ingresado de manera lateral, de acuerdo en la boca, nuevamente miro mi monitor, ya lo pongo paralelo al eje del mango, ¿de acuerdo? Y de ahí comienzo a ingresarlo y miro la pantalla y fíjense ustedes que ya la cuestión es guiarse con el tubo. Un tip acá importante a la hora que se mira la pantalla, ya en el cuarto paso, cuando voy a hacer el ingreso del tubo endotraqueal calzado con la guía, fíjense en el detalle. Una vez que ya pasé las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Antes de ingresar el CAF, fíjense el detalle de la guía. La idea es que el tubo ingrese, pero la guía vaya saliendo. Miren cómo sale la guía. ¿Por qué? Porque la guía, al ser rígida, si no advierto y lo ingreso con todo, puedo tener lesiones en la pared anterior de la tráquea. Este es un dispositivo, por ejemplo, que tiene canal, que es el King Vision, que funciona con pilas, que tiene la pantalla, ¿no es cierto? Es una pantalla LCD y aquí tiene el canal donde yo voy a ingresar, con el tubo lo voy a calzar. Por ejemplo, aquí sería bueno tener de repente este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque al no usar guía, yo el tubo endotraqueal en la porción del conector, ¿no es cierto? Puedo ya colocar el dispositivo, los corrugados de ventilación mecánica y de esa manera ya evito el hecho de tener que estar desconectando el circuito. Esa es una de las ventajas que podría tener este dispositivo respecto a los que no tienen canal y usan guía. Las revisiones hay varias, sobre todo siendo utilizadas del GlideScope, y aquí es de resaltar específicamente para pacientes que tienen intubación difícil. Estamos hablando de la laringoscopía, evaluaciones o escalas como el Cormac 3, como el Cormac 4, va a favor de la videolaringoscopía. Para pacientes o para personal que es experto respecto al que no es experto, fíjense que el que no es experto tuvo una mejor tasa de éxito en las intubaciones. Por eso les digo que alcanzar la curva de aprendizaje es más sencillo en el personal no experto que respecto al que hace esto frecuentemente. Por tanto, en los análisis y los potenciales beneficios a favor de es que para pacientes con características de laringoscopía difícil definidas como predictores de Cormac 3, Cormac 4, que el Cormac es una escala de clasificación, así como el Malampati, pero cuando yo lo veo con la laringoscopía directa. Técnica de rescate para después de la laringoscopía directa fallida y para uso de proveedores no expertos. Y si preguntasen, ¿y cuál es cuál es mejor? Los dispositivos que tienen sin canal o los que tienen canal, realmente eso va a depender mucho de la experticia o del dispositivo con el que se cuente. Sé que en sala creo que tienen el CIMAC, me parece. El CIMAC, si fuese así, me corrigen, es un dispositivo que no tiene canal y que va a utilizar guía. El GlideScope no tiene guía. A veces mejor experiencia nosotros tenemos con el King Vision, que sí tiene canal y uno puede calzar el tubo, ahí no se necesita guía. Pero fíjense ustedes que la tasa de éxito al primer intento, ¿no?, con los que no tenían canal, llegaba a más de un 90%. El éxito o la tasa de éxito total, independientemente de los intentos, más del 98%. Un poquito menos a favor de repente de los que tienen canal, de los que no usan guía.
Pero eso va a depender, como les digo, de la experticia y del tipo de dispositivo con el que contemos. Bueno, hasta ahí era la presentación. Voy a abrir la parte del audio. Si es que tuvieran preguntas, por favor,